jueves. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira. Bienvenido, Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, Darcy, muchas gracias. Muy buenos días, tardes a todos ustedes. Buen provecho por adelantado. Bienvenidos. Hoy vamos a estar desarrollando con ustedes nuestro segmento tradicional de los jueves de diálogo, para lo cual tenemos un invitado y estaremos analizando desde el punto de vista jurídico la situación presentada con el plebiscito al acuerdo de paz Santos-FARC que ocurrió el domingo pasado en la República de Colombia, cuyos resultados son de extrema importancia y el tema en sí es de extrema importancia para Venezuela y muy particularmente para la frontera. Por eso estaremos entonces desarrollando esta temática. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Sí, vamos a darle la bienvenida y por supuesto agradecerle sobremanera por haber acudido a nuestra invitación. Se trata del doctor Rubén Contreras Laguado, abogado especialista en Derecho Internacional. Bienvenido, doctor, a Un Mundo de Economía. Buenas tardes, doctor Rubén. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo acá esperando darle los puntos de vista, si se quiere, objetivos, respecto a la temática del problema reciente ocurrido en Colombia, con la decisión del no por el pueblo colombiano y los efectos jurídicos, políticos o sociales que este pueda tener. En lo que yo pueda aportar, bienvenido sea. Por supuesto que sí, en efecto nosotros, porque tal como ya lo anunció Fidel, vamos a hacer un análisis jurídico respecto a los resultados del plebiscito realizado el pasado domingo en Colombia, en tanto de acuerdo sobre los acuerdos del Tratado de Paz del presidente Santos con el grupo guerrillero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Antes de comenzar nuestro diálogo de este mediodía, vamos a pedir a nuestro señor director un video que nos tiene preparado el equipo de producción. No. Todavía no, bueno, lo veremos más adelante, en su momento, no hay ningún problema. Bueno, doctor, primero que nada, ¿en qué consiste, si se puede, para explicarle a nuestra audiencia, en qué consiste formalmente el tratado de paz que alcanzó Santos con la FARC? ¿Cuáles son, digamos, los puntos claves de ese acuerdo y cómo fue construido? Bueno, en primer lugar, este es un proceso que no fue de un día para otro. Llevó más de 4 años llegar a la firma del acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano. Las páginas aproximadamente son extensas, el esbozo de la decisión de ese acuerdo, pero en forma sucinta podríamos decir que el acuerdo se suscribe a 6 puntos importantes. Primero, una reforma rural integral. Segundo, el cese al fuego. Tercero, la participación política de las Fuerzas Armadas. Cuarto, la desmovilización y acabar con los cultivos de droga. Quinto, el resarcimiento a las víctimas, la reparación a las víctimas. Y sexto, un orden, una secuencia, una vigilancia al acuerdo por parte no solamente de las fuerzas colombianas, del gobierno colombiano, sino también la participación del secretario general de las Naciones Unidas como veedor de ese acuerdo. Por ejemplo, en forma general, en la reforma integral rural, ¿qué es lo que se buscaba? Una mayor participación de la sociedad que había sido alejada por mucho tiempo. Estoy hablando del pueblo rural. Acercar más al pueblo, al campesino, a la ciudad, por un lado. Por otro lado, lo más importante allí, la recuperación de las tierras. No debemos olvidar que esos campesinos fueron desplazados, fueron despropiados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y tuvieron que venirse a lo largo y ancho de nuestras fronteras como refugiados y abandonaron el campo. La fórmula fundamental allí, en ese primer aspecto, es recuperar el campo y ponerlo a producir. En segundo lugar, el cese al fuego. El cese al fuego es fundamental en todo proceso de paz. ¿Qué involucra ese cese al fuego? La entrega de las armas, el cese de las hostilidades, colocándole un tiempo ese cese al fuego, desarmarse, también las fuerzas de Colombia y los coordinadores de la Organización de las Naciones Unidas ser veedores de ese desarme, y la entrega efectiva de las armas. No el decir vamos a entregar las armas, sino la entrega efectiva de las armas. Ya está bien. En tercer lugar, la participación política de las fuerzas beligerantes. ¿Por qué digo yo fuerzas beligerantes? Porque desde el punto de vista del derecho internacional,
Las FARC son fuerzas beligerantes. Claro. No obtuvieron durante más de 50 años el status quo que le da el derecho internacional. ¿Cuál es ese status quo? Bueno, si bien es cierto que hay la posibilidad de un reconocimiento internacional, esas fuerzas beligerantes pueden alcanzar un estatus frente a la comunidad internacional, cosa que no alcanzaron. Simplemente se sentaron en la mesa. De derecho, exactamente. Claro. Simplemente se sentaron en la mesa para darle una condición por encima de cualquier circunstancia, buscando siempre la paz. Entonces, la participación de ellos en la actividad política, dándole espacios en el Congreso colombiano y buscando las fórmulas del pluralismo ideológico, es decir, la participación como partido político en el gobierno colombiano, en el estatus colombiano. En cuarto lugar, tenemos la lucha o la erradicación totalmente de los cultivos de la droga. Sabemos. Punto nodal. Punto nodal, sabemos claro. Esto es de una verdad de perogrullo, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, en principio, su filosofía, para los que tenemos un carácter altruista, nos gusta la parte social, la parte humana. En principio, la filosofía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, y yo la compartía, era un sentido verdaderamente humano, social. Que se llame al pueblo, que se llame a la sociedad, que se llame al desposeído a formar parte de la comunidad, eso es hermoso. Pero resulta que desviaron su camino. Ese concepto marxista-leninista que los inspiró hace más de 50 años fue desviado su ruta y su camino y se aliaron con el narcotráfico. Y se convirtieron en una empresa. Y se convirtió en una gran empresa, en una mega empresa, vigilando y custodiando al narcotráfico y pagándole por ello. Entonces, esos cultivos de droga deben ser erradicados. ¿Y a quién tiene que llamar para erradicar? Al pueblo. A ese pueblo que de una u otra manera fue desposeído, fue humillado y fue desplazado a que utilicen esos espacios y recuperarlos en beneficio del gobierno colombiano. Doctor Contreras, parece ser que el tema más polémico dentro de este tratado de acuerdo de paz con el presidente Santos junto con las FARC fue el referido a lo que es la justicia transicional. ¿A qué se refiere específicamente este término de orden del derecho internacional y si la justicia transicional está convalidada, está apoyada por parte de lo que son los acuerdos internacionales, por ejemplo, el Tratado de Viena? Tenemos que aclarar lo siguiente: la justicia transicional no es una justicia de siempre, de todos los días, no es una justicia ordinaria, es una justicia que aparece por vía de excepción. ¿Y cuándo aparece? Cuando hay circunstancias que obligan a que aparezca. En Colombia y en otros países, por ejemplo, en el caso de Guatemala apareció en la época de la guerrilla, en Bosnia y Herzegovina apareció la justicia transicional y no podía quedar aparte la justicia transicional en Colombia. ¿Por qué? Porque cuando hay delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios, torturas, secuestros, desapariciones forzosas, tiene que aparecer una justicia que de una u otra manera castigue, sancione, que de una u otra manera establezca comisiones de la verdad. Vamos a investigar los hechos, los antecedentes, cómo se cometieron y establecer las responsabilidades de esas personas en el modo, tiempo y lugar como se cometieron. Y fundamentalmente no ser impunes ante el delito. Eso es muy importante. Muy importante. Nosotros vamos a una breve pausa y enseguida regresaremos más con nuestro invitado de este mediodía, el doctor Rubén Contreras Aguado, quien es especialista en Derecho Internacional. No se aparten, por favor. Bueno, amigos, continuamos en un mundo de economía y como veníamos comentando, les estamos haciendo un análisis jurídico al tema del plebiscito del acuerdo de paz Santos-FARC ocurrido este fin de semana en Colombia. Para ello estamos hablando con el doctor Rubén Contreras Aguado, quien es especialista en Derecho Internacional Público y profesor de la Universidad Católica del Táchira. A continuación les pedimos observen un reportaje de Euronews para que tengan una idea de cómo los medios internacionales cubrieron la noticia del plebiscito colombiano. Adelante, dirección. Colombia ha votado no al acuerdo de paz con las FARC. Ha sido un resultado con photo finish. Solo 60.000 votos marcarán la diferencia en el referéndum convocado el domingo.
Ahora, ¿qué es la gran pregunta? Ya que este desenlace en las urnas coloca al país al borde de una crisis institucional. Ninguna encuesta ha sabido predecir este voto de rechazo a un acuerdo que se ha estado negociando durante más de 4 años en Cuba, ni tampoco la abultada abstención, superior al 60%. Bueno, así lo vieron en buena medida los medios internacionales y es una realidad muy bien reflejada. Doctor Contreras, definitivamente el resultado del referéndum fue sorpresivo. Nadie previó el triunfo del no, indiferentemente de la estructura que haya tenido la no participación electoral de un porcentaje bastante alto de la población colombiana. ¿Qué implicaciones tiene el triunfo del no para el propio proyecto de paz Santos-FARC? ¿Es factible de aplicar ahora, después del no, o qué corresponde hacerse? ¿Qué se espera? Lo importante de rescatar con la venia del pueblo colombiano fue la decisión que tomó. Creo yo, desde la perspectiva analítica, política, que el pueblo colombiano no le dijo no a la paz, le dijo no al acuerdo. Que eso, la gente está pensando que fue que le dijo el pueblo, vamos a dejar eso así, no queremos la paz. No. Hay que revisar, hay que analizar a profundidad, como se habla en ingeniería, que hacer un proceso de reingeniería al acuerdo. Y usted lo sabe que es así. Un acuerdo una revisión profunda al acuerdo para tocar aquellos tópicos que de una u otra manera afectan la realidad del pueblo colombiano. El pueblo colombiano analizó, vio a ciencia cierta que era lo positivo, o sea, los pros y los contras que tenía el acuerdo, y le dijo no, que fue por una mínima respuesta, pero es la respuesta del pueblo, y la respuesta del pueblo es la respuesta de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Revisar, analizar, ver exactamente dónde están las falencias del acuerdo, dónde están las fallas del acuerdo. ¿Por qué? Porque está en juego la institucionalidad democrática del pueblo colombiano, del gobierno colombiano, del pueblo colombiano. Y del Estado. Y del Estado colombiano como tal. Pues se está jugando Colombia su propia institucionalidad. Un proceso de reformación, un proceso de transformación, no puede estar solamente sucinto a 4 paredes, en donde solamente se toman las partes del gobierno colombiano, los veedores del gobierno colombiano, los veedores de la FARC, y se toma un acuerdo olvidándose de la realidad social, política, que ha tenido Colombia durante más de 52 años. Es así. Por segunda vez en su historia, y en medio de un proceso de paz con un grupo armado de forma ilegal, el Estado colombiano apostó a un modelo de justicia transicional, es decir, donde inclusive estaba que no pagar cárcel a toda esta gente y así absolverlos, dado que cometieron tantos delitos muy graves, delitos de guerra, de lesa humanidad. Haber participado en un proceso colectivo de paz para solicitar la paz, esto no implicará, doctor Contreras, como apostar a un salvoconducto para que se dé un nuevo modelo de justicia. La pregunta es muy interesante y delicada, ¿no? Yo diría lo siguiente: Colombia, al igual que Venezuela, ha suscrito y ha ratificado un tratado que yo creo de los más importantes en los últimos 15 años en materia de derechos humanos, que es el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional. Correcto. Colombia lo firmó y lo ratificó en el 2002, Venezuela igual. ¿Qué ocurre en la interposición de 2 derechos que se pueden encontrar? Que puede haber una dicotomía entre el derecho internacional y el derecho interno. En el Estatuto de Roma, si mal no recuerdo, en sus artículos 6, 7, 8 y 9, se hablan de genocidio, de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Y precisamente esos delitos fueron los que cometieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Extorsión, secuestro, desapariciones, exterminio en masas, son delitos, tortura, están contemplados en el Estatuto de Roma. La pregunta que cabe es a los efectos de la luz del derecho, a la luz del derecho internacional. Colombia va a sobrepesar primero el derecho interno o el derecho internacional. Va a soslayar la norma internacional que cubre los espacios y tiempo de 2 valores supremos como es la vida y la libertad, en nombre de jugarse la paz. Eso es muy delicado. Sí. Entonces no puede ser un salvoconducto para hacer y deshacer. Debe ser una fórmula de analizar el contexto del derecho internacional para aplicarlo en el derecho interno. ¿Qué nos conviene y qué no nos conviene? Porque si nosotros vamos a profundidad a ver lo que dice el Estatuto de Roma,
esos delitos tienen que ser castigados. Claro. No puede haber un delito de esa magnitud en donde se viole la vida y la libertad con impunidad. ¿Considera usted que es precisamente eso lo que rechazó el colombiano, el pueblo colombiano? Para mí, la percepción de que había impunidad. Exactamente. Claro. Para mí está esa percepción del pueblo colombiano y por eso dijo no. ¿Por qué? Porque percibía que iba a haber una justicia especial para ellos. Una justicia hecha a medida. Hecha a la medida, Wow. como un traje a la medida para ellos. Y entonces, ¿dónde queda el derecho internacional? ¿Se va a violar el derecho internacional en nombre de la paz? No se puede violar el derecho internacional Jamás. en nombre de la paz. Entonces no puede ser, como tú me preguntabas, no puede ser un salvoconducto. Tiene que ser un proceso, una introspección. ¿Qué tiene que hacer el gobierno colombiano? Sentarse en la mesa y analizar lo que es el derecho internacional, lo que sucedió en más de 50 años y decir, hay un derecho internacional que nos puede seguir a nosotros. Pero tú me puedes preguntar, ¿pero es que el derecho internacional va a estar por encima del derecho interno? Yo te respondo, no, es complementario. Pero siempre por encima de la complementariedad está el valor a la vida y el valor a la libertad. Y eso fue lo que fue soslayado por la Fuerza Armada Revolucionaria del Pueblo de Colombia. Y ese es el tema que vamos a tocar ahorita en el siguiente segmento. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? ¿Y cuáles son los efectos de todo esto para nosotros, para Venezuela y para la frontera? No se retiren, ya venimos. Bien, nosotros seguimos con más de Un Mundo de Economía por aquí por Televisora del Táchira. Estamos conversando en este mediodía con el doctor Rubén Contreras Aguado, quien es especialista en Derecho Internacional, profesor también de la Universidad Católica del Táchira. Doctor, dado ya conocidos los resultados del plebiscito colombiano, el presidente Uribe ha dicho que hay que llenarse de paciencia, sobre todo para empezar a reformular los acuerdos y los tratados pautados dentro de este proceso de obtención de paz. Por su parte, ya se ha adelantado reuniones en el día de ayer específicamente con el presidente Juan Manuel Santos. Pero por el otro lado también está en que las FARC se pronunciaron y dijeron que no van a aceptar algún cambio en estos tratados. ¿Es así? Bueno, la situación, ahora le corresponde al presidente terciar la mula, discúlpeme la expresión, para su lado. Muy valedera, doctor. Para su lado. ¿Por qué? Porque él fue el artífice de ese proceso de negociación. Él tiene que llamar a todas las fuerzas del pueblo colombiano, no solamente los partidos políticos, hay que ir a los gremios, a las asociaciones, al pueblo colombiano. Aquel que le dijo no, hay que llamar a ese pueblo. Claro. Y aquel que se abstuvo, porque no solamente el que se abstuvo, sino el que dijo no, hay que llamarlo, convocarlo para que forme parte de ese proceso, como lo dije anteriormente, de reingeniería. Hay que analizar qué debemos ver mal y cambiarlo, y qué se ha visto bien y fundamentarlo, reformarlo, reformularlo. Pero si tú te quedas solamente en llamar al presidente Uribe y solamente las fuerzas políticas, creo que está cometiendo el presidente Santos un error. Entonces, la idea ¿cuál es? Llamar a todo el conglomerado que participe, que sea proactivo, que dé sus puntos de vista para ver de qué manera se reformula el acuerdo. Porque, como lo dije al principio, el acuerdo, el no fue un rechazo a la paz, fue un rechazo al acuerdo. Efectivamente, eso es lo que nosotros creemos aquí en Un Mundo de Economía, que lo que viene en Colombia es precisamente construir un verdadero acuerdo de paz amplio, incluyente de todos los sectores e intereses nacionales, y que se haga en base a la plataforma creada por el proyecto de paz, porque ahora es un proyecto, el proyecto de paz Santos-FARC. Doctor, por último, porque yo creo que esto es muy importante para nosotros, ¿qué efectos trae este fallido acuerdo Santos-FARC y el no en el plebiscito para Venezuela y muy particularmente para la frontera? Para la frontera. Es muy delicado. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo muy delicado en el sentido de que si se reavivan las fuerzas hostiles, si se reaviva la beligerancia, ¿quiénes somos los que vamos a sufrir las consecuencias? Los que estamos en un pueblo fronterizo. Si tú revisas la frontera del Táchira con la República de Colombia, a lo largo y ancho de ella hay un sinnúmero de refugiados. Venezuela, en estos más de 50 años de hostilidades, ha acogido en su seno a más de 5 millones de colombianos. Y la carga ha sido ¿para quién? Para el Estado venezolano. El Estado venezolano le ha dado educación,
le ha dado salud, le ha dado formación, los ha nacionalizado, les ha dado empleo, les ha dado un status quo que no tenían. Entonces, nosotros vamos a sufrir ese efecto. Si se reactivan las hostilidades, los pueblos colombianos, los desposeídos que siempre están en la parte rural, ¿dónde van a venir? ¿Cuál va a ser el aliviadero de ellos? La frontera colombo-venezolana y la frontera de Ecuador. Somos los que vamos a recibir ese número de problemas. Entonces, para nosotros el efecto es negativo, no tiene nada positivo. El efecto es negativo. ¿Por qué? Porque si se hubiese firmado la paz, ok, hay que pensar que las fuerzas se retiran, cesan las hostilidades, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo, como dijo Uribe, hasta cuándo podemos firmar la paz? ¿Cuál es el espacio de tiempo para volver a rehacer las conversaciones? ¿Qué puede esperar el pueblo colombiano? ¿Qué puede esperar la FARC? ¿O qué puede esperar el gobierno colombiano? Un reto enorme. Bueno, un reto, doctor, es una pregunta que queda pendiente para tratarla en próximas entregas. Así que todos ustedes, por supuesto. Para mucha cortada. Se nos acabó el tiempo, amigos. Tenemos que despedirnos y no podemos hacerlo sin antes darles las gracias a ustedes por su atención. Y a nuestro invitado, por supuesto, al doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos a la orden acá en la universidad cuando ustedes requieran de mis servicios. Estoy para servirle. Y bueno, y acotar que modestia aparte lo hace uno con su conocimiento y aportarle al pueblo de Venezuela y al pueblo de San Cristóbal los pocos conocimientos que uno puede tener en materia del derecho internacional. Amigos, están invitados para mañana. Estaremos hablando sobre emprendimiento y seguimiento al emprendedor también. Así que todos muy atentos y ya saben que debemos conducirnos con mucha inteligencia para compartir el protagonismo que hoy en día tiene la economía. Buen provecho, feliz tarde.